Vamos a ver en la siguiente sección de video un apartado que no es un requisito que lo aprenda, pero si lo aprende, va a adquirir un conocimiento formidable, porque vamos a tratar de entrar en la mente del desarrollador de software para poder visualizar de qué manera usted y yo podemos hacer unos casos de prueba o validar que los casos de pruebas o que sean sumamente efectivas. La manera de saber esto es encontrando vulnerabilidades. Acuérdense que el objetivo nuestro, el objetivo de todos los profesionales que estamos en el desarrollo del software, desde el momento en que el analista captura el requerimiento, habla con el cliente, o en el que el de diseño gráfico diseña la pantalla, o en el que el desarrollador programa la solución, es que cada uno de ellos va dejando un rastro de calidad. Él dice, ok, esto es lo que me pidió y así lo cierro, así limito el requerimiento del cliente y evito que me vaya a pedir algo más adelante. Y a la misma vez hacemos que el producto que vamos a lanzar sea un producto maravilloso y que sea muy aceptado por el cliente. Veamos esto desde el punto de vista de un caso real. Entonces les comparto la pantalla y entonces nosotros vamos a irnos a nuestro Trello. Y entonces resulta que tenemos un cliente que nos está pidiendo a nosotros desarrollar un software que permita generar un formulario de contáctenos, es decir, un software que permita tener una pantalla así como esta. Un formulario de contáctenos donde yo escribo el nombre, el email, bueno, aquí se ve que hay un error que hay que corregir, teléfono, país, y que tenga una pregunta y un botón de enviar. Ese es el requerimiento. Y entonces el analista escribe en un documento, en un Word, en un Excel o en un software como estos el requerimiento. ¿Okay? A esto le llamamos requerimiento. Le llamamos requerimiento. ¿Ok? Formulario de contáctenos. ¿Ok? Debe de confeccionar un formulario que permita al usuario registrar email posterior. ¿Ok? Aquí yo puedo agregar un comentario más. Yo voy a decir debe ser debe desarrollarse con una arquitectura cliente-servidor. ¿Ok? Entonces no lo sabemos, nosotros no somos programadores, pero aquí ya empiezan a escribir requerimientos. Es decir, básicamente se nos dice que aquí hay una descripción de diseño. Yo voy a hacer algo acá, voy a coger esta imagen que está aquí, la voy a copiar, me la voy a llevar y en el requerimiento, a esto le llamamos un requerimiento, le llamamos un story, una historia. Aquí yo puedo decirle que se parezca a esto que está acá. Ok, pulsamos guardar y entonces técnicamente aquí tenemos un requerimiento. Ahora imagínese usted, por favor, que un software puede tener 100 pantallas de estas. Muchas. No solo es eso, sino que podría ser que una solicitud genere internamente 50 pantallas adicionales. Entonces, cada una de estas, como usted sabe, tiene que ir en el ciclo de vida del desarrollo de software. Él tiene que ir dejando el rastro de cuál es la documentación, cómo pruebo, ¿verdad? Ya sea cualquiera de estos modelos, así sea Agile. Ahora, el, aquí estamos empezando desde cero porque estamos simulando que nos pidieron hacer este desarrollo de esta pantalla de contactos. Y entonces el primer cuestionamiento, que es gratuito, es cuál sería la arquitectura que va a seguirse para desarrollar este producto. ¿Por qué razón? Porque usted como ingeniero de testing que pertenece al área de control de calidad, al gran área de Quality Assurance, eh, tener esta creatividad, este cuestionamiento le puede permitir volverse tan incisivo con una mentalidad de hacker para que sepa que no simplemente es entrar a una pantalla en la cual, según el requerimiento, iba a tener estos campos que están aquí, ¿verdad? Nombre, email, teléfono, país y pregunta, sino que usted cuestiona esto y dice, ah, qué interesante.
Y eso se hizo en cliente servidor. ¿En qué lenguaje se programó, por ejemplo? Son preguntas que usted como tester, a lo mejor el desarrollador no le quiere responder o eso no ocurre en la vida real, le deja responder. Pero a lo mejor el desarrollador le dice, mira, lo hicimos en HTML con PHP. Y entonces usted como tester sabe que HTML tiene ciertas vulnerabilidades o ciertos comportamientos. A lo mejor se sabe que HTML, si no lo sabe, lo vas a ver ahorita, que HTML, yo puedo ver todo el código fuente que está escrito en HTML, por lo tanto yo puedo encontrar otro tipo de errores que no le pasan en la cabeza a un tester liviano, pero sí a un tester como usted y como yo. Entonces, saber este concepto de arquitectura, ¿verdad? Es decir, el concepto de arquitectura del software es sumamente importante porque la arquitectura es como la arquitectura en la vida real, ¿verdad? Es básicamente, es el diseño de las estructuras dentro de un sistema. ¿Qué lenguaje se utilizó? ¿Qué componentes se utilizaron? ¿Cuáles fueron las normativas de programación que se utilizaron? Los, eh, Básicamente con el fin de poder entender o de intuir, más que entender, no, es como inferenciar. A veces yo les digo a muchos de mis colegas eh, que entran a trabajar con nosotros de que a veces no lo entiendo. A veces pienso de que soy más como el mentalista, ¿verdad? Este programa en el cual infiero algunas cosas que están ocurriendo. Claro, hay mucho conocimiento por detrás, pero saber, entender que hay un concepto llamado arquitectura y que la arquitectura es la que se definió para decirnos cómo iba a ser el desarrollo, qué lenguaje se utilizaba, qué modelo de base de datos, eh, qué estructuras se siguieron, me permite a mí como ingeniero de software entender lo que no se explica. Ahora, en la vida real, esta pantalla que se programó aquí, según el requerimiento, decía que tenía que hacerse en una arquitectura llamada cliente-servidor. La arquitectura llamada cliente-servidor es básicamente, es lo que llamamos una especie de patrón en los cuales existe una parte que se llama front-end, que es la interfase, que es las pantallas, y otra parte que se llama back-end, que es donde ocurre toda la lógica del programa. Un poco para entenderlo a modo de broma, aquí hay un meme del león de Metro Golden Mayer que normalmente vemos esta cara del frente, es decir, simplemente vemos al león rugiendo, pero por detrás nadie sabe lo que está ocurriendo, es como una caja negra. Y en esa caja negra lo que está es el león con un chaleco de fuerza amarrado, abierto de cuatro patas y manos, ¿verdad? De dos patas y dos manos, con el rabo amarrado porque solo ocupamos que ruja. Más o menos a nivel de software, cuando se define un estándar de desarrollo, en particularmente como este, ¿verdad? En el cual se dice que es con un frontend y con un backend, ¿verdad? Que se va a desarrollar una interfase. La interfase se refiere al diseño gráfico, como en este caso, el diseño gráfico simplemente es un formulario. Aquí tengo otro ejemplo que tiene unas letras en color naranja, tiene una columna aquí donde está información estática, teléfono, apartado postal, un correo electrónico, y del lado izquierdo tiene unos campos en los cuales yo escribo, ¿ok? Estos campos, según lo que decía la arquitectura, esta parte del front, del frente, de lo que está del lado del usuario, se va a escribir en HTML y lo que está, y el requerimiento dice que él, a la hora en la que escribe y pulsa el botón de enviar, debe de mandar un correo electrónico. Y entonces los buenos entendedores entenderán que esa parte que no se ve, que no es la interfase, se puede entender como el backend. Y el backend es donde está la comunicación con los servidores y con las bases de datos. Y es donde intervienen este tipo de tecnologías. Aquí en el frontend normalmente
en este caso estamos utilizando HTML, CSS y JavaScript, que ya vamos a ver detalles de estos. Y en el lado del backend se está utilizando PHP, MySQL, Laravel, Postgres o Coq y Knitr. ¿Qué son estos nombres? O sea, quién se inventó HTML o CSS o quién se inventó PHP? Es decir, ¿por qué aparecen ahí en el camino? Y es más, ¿y qué son? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, según los casos nuestros, en el caso del Contáctenos, en efecto, que este es el programa de Contáctenos, él tiene una parte escrita en HTML. Les prometo que vamos a ver el 100% del HTML para que lo puedan comprender bien. El HTML es un lenguaje de programación donde se definen a través de frases que se llaman tags, eh, que se abren así en forma de mayor menor, ¿verdad? Por ejemplo, la variable title o title se abre acá con un title y se cierra con un slash title y este es el título, es decir, esto que está aquí, ese título es lo que aparece aquí arriba donde dice contáctenos curso QA profesional. Es decir, si yo me vengo para acá en HTML y borro todo esto que está aquí y pongo mi primer cambio en HTML, ¿verdad? Y aquí estoy dándoles un ejemplo y pulso el botón de guardar. Y obviamente hay un proceso que ustedes no están viendo, que es que yo guardo esto y luego lo que hago se llama el error 1. Lo que hago es que lo subo al servidor, a tal hosting donde está, y entonces simplemente aquí pulso el botón de refrescar y ahora, entonces aquí aquí va a decir, perdón, en el título, dice, perdón, me equivoqué, disculpen, aquí, este se llama contáctenos.php y aquí estoy editando contáctenos R1. Entonces vamos a buscar contáctenos.php. Ok, lo abrimos en nuestro editor de código fuente. Busco el título y ahora voy a poner otro título. Poner otro título. Ok. Entonces, en todas las pantallas, el tag se llama tag, T-A-G, el tag title se abre y se cierra con slash title. Y entonces lo que se escribe aquí adentro, otro título. Entonces procedo a subirlo. Y entonces la prueba era que yo venía simplemente a refrescar esto y ahora lo que iba a ocurrir es que ahora el título va a decir otra cosa. Hey, contáctenos, contáctenos. Aquí no estoy falseando nada en el video, es que me equivoqué del archivo que subí. Entonces aquí lo refresco y ahora ven que el título dice otro título. ¿Lo ven aquí arriba? Voy a quitar mi pantalla y entonces aquí dice otro título. Entonces, el programador, cuando tomó la decisión de programar, no fue que a él se le ocurrió, fue que se le dijo a él que quería que fuera desarrollado en un modelo de cliente-servidor, donde una parte está escrita en el HTML, ¿verdad? Que es todo ese es el que se llama HTML, que empieza con un tag llamado HTML y termina con un slash HTML. Luego vamos a ver en detalle un apartado, un video solo para esta parte. Y hay una parte que está escrita aquí, que es esto que está aquí, que está en lenguaje PHP. Ahora, obviamente no va a profundizar en esta parte porque lo que estamos viendo es simplemente un poco explicando la parte de que es front-end y la parte de que es back-end. Pero decía aquí quién se inventó estas palabras, HTML, CSS, y entonces aquí es donde entran en juego la guerra de las empresas poderosas. Es decir, quien decide que es en cliente servidor, que es front-end y back-end, es decir, que están separados los dos, es una decisión de arquitectura, pero en el fondo también es una decisión en la que yo, desarrollador, soy un burro amarrado con un tigre suelto. Es decir, a veces no tengo nada que hacer, simplemente tengo que bajar la cabeza y decir, ok, esta empresa programa en Python, esta empresa programa en C, esta empresa programa en React.
Todos estos nombres que acabo de decir ocurre porque hay organismos internacionales, como los que ustedes conocen, como la OIT, la UNICEF, el Banco Mundial, la CEPAL, así como hay organismos internacionales de este tipo de la vida cotidiana, hay organismos internacionales que intentan como unir al mundo tecnología. La verdad es que no lo unen. La realidad es que los grandes poderosos más bien quieren adueñarse y quieren ser como los que mandan los estándares, son los que dicen, yo quiero que a partir de ahora se haga uno u otra cosa. Por eso es que ustedes han de entender que empresas como Microsoft se han querido inventar todo para ellos y crear estándares para que todos se alineen a Microsoft. Y hay otras empresas como que son de código abierto, que no tienen mayores costos comparados con los software, otro tipo de software, eh, donde han sido un poco más rebeldes y dicen, no, yo voy a crearme un estándar distinto. Entonces, las empresas, los organismos internacionales, que son muchos, hay uno llamado, por ejemplo, Cloud Security Alliance, está CompTIA, está W3C, y aquí es donde toma sentido todo esto, es decir, ¿quién se inventó estos nombres de HTML, de CSS? W3C. O sea, estos organismos internacionales, por ejemplo, son estos organismos internacionales que definieron que el W3C se llama el World Wide Web Consortium, que fueron los que definieron los estándares de qué es lo que tiene que saber el desarrollador para poder desarrollar aplicaciones para el web, para Internet. Por ejemplo, si usted quiere desarrollar para interfaces eléctricas o domótica o de Internet de las Cosas, va a tener que entender un poco sobre la IEEE, que es el instituto que regula estas normativas. Y así como está esa, hay otra más como CompTIA, Computing Technology Industry Association, y hay otros temas de seguridad como Cloud Security Alliance, como por ejemplo en el testing, el ISTQB, que es International Software Testing Qualification Board. Entonces, todas estas entidades intentan regular todas las normativas que tienen que saber o aprender para poder decir que el software que usted está desarrollando va a ser compatible o va a permitir funcionar en un browser. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en el camino hay otros muy interesantes como OWASP. Lo voy a ver unos minutos porque ustedes tienen que saber de OWASP. OWASP es el Open Web Application Security Project. Esto es una entidad que nació sin fines de lucro, que ahora se convirtió en un gran negocio, eh, que OWASP lo que nos permite a nosotros es conocer los últimos hallazgos o las últimas investigaciones que se han hecho en el tema de la seguridad, de la parte de la ciberseguridad en su gran espectro. Ellos tienen documentación gratuita, estándares, plantillas de Excel que le dicen a usted, por ejemplo, si usted quiere probar una aplicación para asegurar que no sea vulnerable por un delincuente, entonces usted busca aquí adentro, busca la plantilla de ciberseguridad o, por ejemplo, Mobile Application Testing, ¿verdad? O sea, usted puede decirle, búsqueme qué dice OWASP acerca de Mobile Application Security, ¿verdad? Entonces ellos tienen un Project Mobile App Security, que son estándares que aplican para cuidar la vulnerabilidad. O tiene, por ejemplo, Penetration Testing metodologías de pruebas de penetración, o Security Testing Guidelines, o Mobile Application Security Design Guide. Es decir, el momento en que usted diseña un software, OWASP le dice, mejor tome en cuenta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Aquí no voy a profundizar más, pero es sumamente importante saber que
que estas entidades, estos organismos internacionales, definen las estructuras, así como está el PMI, que es el Project Management Institute, que lo que hace es que define ciertas, ciertas cajas de herramientas que le dicen a un profesional del área de seguridad, del área de dirección de proyectos, cómo debería dirigir un proyecto, cuáles son las plantillas para encontrar riesgos, para administrar el costo del proyecto, el alcance, la calidad, para garantizar la relación con los clientes, cómo negociar con un cliente, cómo establecer un plan de trabajo, cómo asegurarse que todos los profesionales metidos en todo el ciclo de vida del desarrollo tengan tareas y que no se quemen, que no haya un burnout, que no exploten porque están abusados en las tareas que tienen que hacer. Bueno, esos organismos internacionales rigen todo. Pero ya aterrizando más en si uso HTML, si uso PHP, lo que ha ocurrido es que las grandes empresas, o sea, las grandes empresas definieron, por ejemplo, el lenguaje Python que se utiliza, lo hizo Python Software Foundation, que es ellos inventaron el lenguaje. JavaScript fue inventado por ECMA International, que fue la asociación que manufactura em, computadoras europeo. Java, que es un lenguaje de programación, lo hizo Oracle Corporation. C Sharp, que es un lenguaje de programación, lo hizo Microsoft. C++ lo hizo el Comité de Estandarización, que es una entidad más abierta. Vean, esto no es un detalle menor y no quiero que pasen por alto. Cuando dice que el lenguaje C Sharp lo hizo Microsoft Corporation, lo que está diciendo es que si Microsoft tiene un browser, por ejemplo, ustedes saben, y bueno, ustedes como tester, si hacen testing de aplicaciones, van a tener que tener instalado muchísimos browsers, por ejemplo, Edge de Microsoft, que antes era Internet Explorer, Mozilla, por ejemplo, Brave, por ejemplo, Epic Browser, por ejemplo, Opera, por ejemplo, Safari. Entonces, todos estos browsers en realidad responden a casas productoras. Por eso es que algunos de los software pueden tener comportamientos distintos. Antes, de aquí para atrás, o sea, en los últimos años, ahora no, porque Edge, que es el browser de Microsoft, que Microsoft es una empresa definitivamente orientada a hacer dinero y entonces ha querido apoderarse de la tecnología. Incluso a mí me tocó vivir el momento en el que salió el Blu-ray, que eran estos discos que reemplazaban a los CDs, que este era un disco de más capacidad, que tenés películas de alta capacidad, y solo porque Microsoft no se pudo poner de acuerdo en el Blu-ray, o sea, en el color del láser que bajaba, junto con Sony, crearon un estándar distinto. Y entonces fueron proyectos que nacieron en puja y al final de cuentas no salieron adelante porque no fueron adoptados por la tecnología. Hoy que estamos viendo el mundo, estamos viviendo el cambio de las inteligencias artificiales y mucho IoT, mucho Internet de las cosas, o sea, tenemos bombillos que son cámaras, tenemos aires acondicionados que se conectan a Internet, refrigeradoras que se conectan a Internet, coffee makers y que se conectan a celulares. Entonces, tiene que haber una entidad que regule todo esto. Y entonces aquí es donde entran las casas productoras. Por ejemplo, Ruby, que es un lenguaje PHP, que es el caso que estamos utilizando, fue desarrollado por PHP Development Team. Eh, Microsoft tuvo una puja gigantesca con PHP y entonces Microsoft vendía, o sea, cuando digo vendía es que hizo propaganda para garantizar que el lenguaje que se utilizara para programar aplicaciones web fueran los de ellos, los de Microsoft. Y por otro lado, PHP, que era un open source abierto, eh, eh, creció y creció y creció y creció sin ningún costo, gratuito, como un proyecto que nació en con una universidad, que la mayoría han nacido de esa manera, y que no dejaron que las garras del dinero les cayera encima. Luego salió Google con Golang, que es un software, salió React con Facebook, es decir, Google tiene un lenguaje, se llama Golang.
Y Facebook tiene un lenguaje que se llama React. Entonces, lo que andan buscando, incluso Angular, que es de Google, lo que cada una de esas empresas andan buscando es que hayan muchos programadores que prefieran programar con Angular, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el browser que se utiliza es Chrome, que es de Google. Y entonces el programar con Angular garantiza mucho más velocidad, aunque los estándares internacionales dicen que para efectos de monopolio, usted no debería, o sea, si usted va a sacar un browser a mercado como Chrome, usted tiene que garantizar que responde a la misma velocidad si es una aplicación hecha con algo de Microsoft o con algo hecho de Facebook. Si no, se hace una práctica monopolizada y hay demandas muy fuertes sobre eso. Y nació también TypeScript, que era otro lenguaje, Swift, que es de Apple, Kotlin, Rust, Scala, y entonces vienen las maravillosas. Y perdón que lo mencione de esta forma. Porque resulta que W3C, el World Wide Web Consortium, le ganó el pulso a las grandes empresas. O sea, si usted se va a su browser y escribe W3C Consortium y entonces y lee W3C Consortium y empieza a leer sobre la historia, yo creo que esto puede traducirlo al español, ¿verdad? Y lee la historia, se da cuenta que ellos se han echado pleitos grandes con empresas gigantescas. Y ellos dicen, nosotros, Microsoft decía hace 10 años, nos vamos a inventar un lenguaje HTML para que los programadores programen con una velocidad más rápida y no utilicen el estándar de W3C. Y no lo lograron. Dichosamente no lo lograron. ¿Por qué digo dichosamente? Porque gracias a que esta estándar pertenece al W3C, que es una casa independiente, que no es de Microsoft, no es de Google, no es de Facebook, es que tenemos ahora un poco eh, no sé cómo decirlo, un poco más eh, democratizado la tecnología. Sé que esta era una introducción sumamente grande. Voy a parar aquí en esta parte, pero es importante entenderlo porque si estamos testeando aplicaciones web, tenemos que entender que, que nosotros como tester debemos de saber cuál tecnología se utilizó para desarrollar eso. Sabemos, vimos un poquitico de cliente-servidor o front-end y back-end, vimos un poco de HTML, un poco de las casas productoras de software y en los siguientes videos nos vamos a profundizar en el HTML un poco porque entre más pueda entender usted la mentalidad del desarrollador, estoy seguro que usted va a poder hacer unos casos de prueba manuales o automatizados que van a romperle la cabeza desde el punto de vista de explotar en el aporte tuyo adentro del departamento.